Los anfibios se llaman así, porque pasan parte de su vida en el agua, como larvas provistas de branquias y después de sufrir una metamorfosis, pasan al estado adulto, respirando aire por medio de pulmones, aunque en general siguen necesitando de agua para reproducirse. Anfibios se dividen en 3 órdenes vivos, y 2 extintos. Anuros, que comprende ranas y sapos, y carecen de cola en estado adulto. Urodelos, que incluyen salamandras y tritones, y poseen cola bien desarrollada. Apodos, que abarcan a las cecilias, carecen de patas, y recuerdan por su aspecto y formas de vida a las lombrices de tierra. Los órdenes extinguidos se llaman lepospóndilos, y laberintodontos. A continuación veremos el documental completo. La vida animal en la Tierra presenta una asombrosa variedad de formas diferentes. Pero una cosa que los animales tienen en común es la necesidad de oxígeno. Algunos animales están adaptados para tomar oxígeno del aire. Otros están adaptados para utilizar oxígeno disuelto en el agua. Y unos pocos animales hacen ambas cosas en diferentes etapas de su vida. Estos renacuajos pertenecen a una clase de animales llamados anfibios, que significa ambos tipos de vida. Durante los primeros meses, después de haber salido del huevo, utilizan el agua como fuente de oxígeno. Pero la mayoría de los anfibios pasan por un impresionante cambio llamado metamorfosis, sufriendo una transformación que los convierte en animales que respiran aire. A medida que este renacuajo crece, se convertirá en una rana. Existen varias especies de ranas, las cuales están estrechamente emparentadas con las varias especies existentes de sapos. Las ranas y los sapos son anfibios que no tienen cola en su etapa de madurez. Existen también varias especies de salamandras, un grupo de anfibios que tienen cola aún después de la metamorfosis. Se pueden encontrar salamandras en muchos lugares del planeta, pero es más común que vivan en los climas húmedos del norte de Europa y de América del Norte. Las ranas y los sapos están más extendidos, viven en todos los continentes excepto la Antártida. De manera que prácticamente en todo el mundo, uno de los sonidos que anuncian el regreso de la primavera es la llamada amorosa de una rana o de un sapo. Cada especie tiene una llamada propia y única. Esta rana grillo, como la mayoría de las ranas y sapos macho, tiene debajo de su barbilla un saco vocal de gran tamaño. La rana lleva el aire hacia sus pulmones, cierra luego la boca y envía el aire hacia su saco vocal. Esto es lo que produce ese sonido fuerte que atraerá a la hembra de la misma especie. La primavera es también la estación de la reproducción para muchas especies de salamandras. La salamandra macho realiza una danza nupcial elaborada para atraer a la hembra. La mayoría de las especies de salamandras son incapaces de emitir sonidos fuertes, por lo cual no hacen llamadas de apareamiento. Cuando las dos salamandras están preparadas para aparearse, el macho libera un pequeño paquete de esperma que se mantiene unido mediante una especie de gelatina. Luego, la hembra lleva el paquete de esperma hacia su cuerpo con el fin de fertilizar sus huevos. Las ranas utilizan un método diferente. La rana macho se monta firmemente sobre la hembra en un estrecho abrazo y los huevos se fertilizan a medida que la hembra los pone. Los huevos de rana están cubiertos por una gelatina que los mantiene agrupados en una masa. Esta espesa gelatina absorbe agua y evita que los huevos se sequen. Los huevos puestos por un sapo hembra semejan largas cintas en lugar de una masa. Los animales que nacen de estos huevos y de los huevos de otros anfibios son llamados larvas,
Y las larvas de ranas y sapos son los renacuajos. Las larvas son de respiración acuática, que es la primera etapa de la vida anfibia. En lugar de pulmones tienen branquias con filamentos que trabajan de forma muy similar a las branquias de los peces. Podemos ver las branquias a ambos lados de la cabeza de este renacuajo. Apenas unos días después de su nacimiento, el renacuajo comienza a cambiar. Estas branquias exteriores se cubren de una capa de piel. El renacuajo respira absorbiendo agua a través de su boca. El agua pasa por encima de las branquias, que tienen una red de pequeños vasos sanguíneos. El oxígeno disuelto en el agua es absorbido por la sangre y luego el agua es bombeada hacia el exterior a través de un pequeño agujero llamado espiráculo. El renacuajo tiene 2 espiráculos, uno a cada lado de su cuerpo. Para su alimentación, los renacuajos dependen básicamente de pequeñas plantas acuáticas. Pero también otros animales buscan comida. Las salamandras adultas son algunos de los predadores que utilizan a los renacuajos para alimentarse. De los miles de renacuajos que nacen cada primavera en esta charca, solo unos pocos sobreviven para completar el impresionante proceso de la metamorfosis. En un principio, los cambios suceden de forma más bien lenta. Aproximadamente después de 3 meses, el renacuajo ha desarrollado sus patas traseras. Y de ahí en adelante los cambios se suceden con más rapidez. Las patas delanteras crecen por debajo de la piel de las branquias y las propias branquias son gradualmente absorbidas a medida que se completa el desarrollo de los pulmones. Ahora, el renacuajo desarrollado debe salir a la superficie en busca de aire. Durante un tiempo, el renacuajo no come. Su cola se reabsorbe y le sirve como alimento. En poco tiempo, la cola prácticamente desaparece y el proceso de metamorfosis casi ha terminado. A su vez, otros jóvenes anfibios han sufrido también un cambio. Esta larva de salamandra, con branquias filamentosas, se transforma en una salamandra adulta, respirando aire por sus pulmones. Pero hay otros anfibios que no pasan nunca por esta segunda etapa de la vida. El mud puppy es una especie de salamandra que no pierde sus branquias y permanece toda su vida en estado larvario con respiración branquial. Pero la mayoría de los anfibios sufren metamorfosis. Al ser adultos tienen pulmones, pero estos son simples sacos que no pueden suministrar todo el oxígeno que necesitan. El aire se absorbe también a través de la superficie de la boca y del cuello, y a través de la piel. Esto es posible porque la piel es bastante delgada y está bien provista de vasos sanguíneos, de manera que el oxígeno puede ser absorbido por la sangre y el dióxido de carbono puede ser expulsado. La delgada piel permite además que el cuerpo absorba agua. Los anfibios no beben agua. Y por lo tanto, para evitar que el cuerpo se seque, la piel debe mantenerse húmeda. Unas glándulas especiales, que se encuentran en la piel, segregan una mucosidad que hace que la piel sea resbaladiza y ayudan a que ésta no se seque. Pero a pesar de esta protección, un anfibio debe tener siempre una provisión de agua fresca que mantenga su piel húmeda para poder sobrevivir. Ese es el motivo por el cual los anfibios se encuentran donde hay mucha agua, en una laguna de agua fresca, en un río o en una zona pantanosa. Pero sin embargo existen unas pocas especies que pueden sobrevivir en climas secos. Se esconden bajo tierra para buscar agua y por eso no es fácil encontrarlas en estas zonas. También podemos encontrar anfibios en los bosques, viviendo en los árboles o sobre el suelo. Algunas especies permanecen toda su vida en tierra o en los árboles, pero existen también otras que regresan a una laguna o a un arroyo durante la época de reproducción. Existe una especie de salamandra que pasa por 2 etapas diferentes durante su vida adulta. El tritón de puntos rojos vive en tierra, generalmente en un bosque, durante 2 o 3 años. Luego se produce un cambio en el color de su piel y el tritón deja el bosque y pasa el resto de su vida en las aguas de una laguna, aun cuando deberá salir a la superficie para respirar. De modo que dependiendo de las especies se pueden encontrar anfibios en medios ambientes muy diversos. Y cada especie debe estar adaptada a su medio para poder sobrevivir.
Las ranas, que pasan gran parte de su vida en el agua, tienen sus patas traseras membranosas que les son útiles para nadar. Pero los sapos y algunas de las ranas de tierra tienen poca o ninguna membrana. Las ranas que viven en árboles tienen unas pequeñas ventosas en sus dedos. Estos pequeños discos ayudan a sujetarse al tronco de un árbol o arbusto. Los anfibios han sufrido también otras adaptaciones que les ayudan a escapar de los depredadores. Las ranas y los sapos tienen unos ojos que les permiten ver casi en un círculo completo a su alrededor. Al avistar un peligro, la rana o el sapo pueden escapar utilizando sus poderosas patas traseras, ya sea para saltar o nadar. Los sapos y otras pocas especies de anfibios tienen unas glándulas en la piel que segregan un veneno que puede alejar a un depredador. Otra defensa es la mimetización. El color y la forma de un anfibio puede mezclarse con su entorno, lo que le permite ocultarse de un enemigo. Algunas ranas que habitan en los árboles y otros anfibios pueden mimetizarse cambiando su aspecto. Esta rana es verde cuando está en una hoja verde. Pero cuando se encuentra en la corteza de un árbol, su color cambia gradualmente y se convierte en un tono más próximo a su nuevo entorno. Pero la supervivencia depende también de la comida que puedan encontrar. Los anfibios a veces comen lombrices, caracoles o pequeños peces, pero la mayor parte de su dieta está compuesta de insectos. La mayoría de las ranas y de los sapos tienen lenguas largas y pegajosas que pueden extenderse hacia adelante a una velocidad asombrosa para capturar un insecto. Las ranas y otros anfibios forman una clase de animales dentro de una rama más extensa llamada vertebrados, animales con espina dorsal. Hay dos grandes clases de vertebrados. Una clase incluye a los mamíferos y a las aves y se les llama animales de sangre caliente. Mantienen una temperatura corporal constante y alta, para lo cual utilizan energía de los alimentos que comen. Otros vertebrados son llamados de sangre fría. Los reptiles, los peces y los anfibios tienen una temperatura corporal que varía con la temperatura ambiente. Cuando las temperaturas son frías, los animales de sangre fría se vuelven menos activos al bajar la temperatura de sus cuerpos. Las temperaturas glaciales pueden hacer peligrar la vida misma. Algunas especies de anfibios sobreviven durante el invierno manteniéndose en el fondo de un lago o laguna, a veces parcialmente enterrados en barro o grava. Permanecen allí sin moverse y sus procesos vitales se ralentizan hasta el mínimo. Toman la pequeña cantidad de oxígeno que necesitan a través de la piel en lugar de por los pulmones. Habitualmente este estado inactivo es llamado hibernación, aun cuando difiere de la verdadera hibernación de los animales de sangre caliente. Existen otros anfibios que encuentran lugares protegidos en tierra, donde pueden pasar el invierno en el mismo estado de inactividad. Luego, cuando comienza la primavera, las temperaturas más cálidas dan la energía necesaria para elevar la temperatura corporal de los anfibios en reposo y el ciclo de la vida se renueva. Para las ranas, los sapos y las salamandras, la vida es de dos tipos. La vida de respiración acuática de la larva, la cual se convierte mediante el proceso de metamorfosis en un anfibio adulto que respira aire atmosférico. Los anfibios se llaman así porque pasan parte de su vida en el agua, como larvas provistas de branquias, y después de sufrir una metamorfosis, pasan al estado adulto, respirando aire por medio de pulmones, aunque en general siguen necesitando de agua para reproducirse. Anfibios se dividen en tres órdenes vivos, y dos extintos. Anuros, que comprende ranas y sapos, y carecen de cola en estado adulto. Urodelos, que incluyen salamandras y tritones, y poseen cola bien desarrollada. Apodos, que abarcan a las cecilias, carecen de patas, y recuerdan por su aspecto y formas de vida a las lombrices de tierra. Los órdenes extinguidos se llaman lepospóndilos y laberintodontos. A continuación veremos el documental completo.
La vida animal en la Tierra presenta una asombrosa variedad de formas diferentes. Y unos pocos animales hacen ambas cosas en diferentes etapas de su vida. Estos renacuajos pertenecen a una clase de animales llamados anfibios, que significa ambos tipos de vida. Durante los primeros meses, después de haber salido del huevo, utilizan el agua como fuente de oxígeno. Pero la mayoría de los anfibios pasan por un impresionante cambio llamado metamorfosis, sufriendo una transformación que los convierte en animales que respiran aire. A medida que este renacuajo crece, se convertirá en una rana. Existen varias especies. Pero una cosa que los animales tienen en común es la necesidad de oxígeno. Algunos animales están adaptados para tomar oxígeno del aire. Otros están adaptados para utilizar oxígeno disuelto en el agua. Especies de ranas, las cuales están estrechamente emparentadas con las varias especies existentes de sapos. Las ranas y los sapos son anfibios que no tienen cola en su etapa de madurez. Existen también varias especies de salamandras, un grupo de anfibios que tienen cola aún después de la metamorfosis. Se pueden encontrar salamandras en muchos lugares del planeta, pero es más común que vivan en los climas húmedos del norte de Europa y de América del Norte. Las ranas y los sapos están más extendidos.